Hola Cáncer, bienvenido al Elí Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, verlo completo y así poder participar en el sorteo de premios y además estar en nuestros en vivo apoyando nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero desearte muy feliz 2022 con todo mi corazón. Si tú deseas tu lectura privada, sepárala en los comentarios. Y el día de hoy vamos a comenzar con tu especial. El día de hoy tenemos uno denominado "Esto quiere decirte esa personita". Si tú quieres saber sobre economía, te invito a que veas tu tarot semanal de los días domingos y lunes. Y si deseas ver mensajes de amor para personas solteras, está tu especial amor de viernes y sábados. Recuerda que es general, no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual a quien vaya dirigido. Y si hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente o dejarlo pasar. Bueno, comenzamos. Recuerda que la lectura tiene dos partes: un mensaje general para tu vida de parte de los ángeles y luego la respuesta a la pregunta en cuestión. Déjame tu petición de oración en los comentarios ya mismo para poder orar por ti. Tu primer mensaje te dice: serás llamado a renacer. Creo que es un mensaje claro, es un mensaje directo. Es un mensaje que te está diciendo año nuevo, literalmente vida nueva. Pero mira que dice renacer, es decir, volver a nacer, volver a retomar quizá algo en tu vida, algo positivo, claro está, que tú ya creías estaba apagado. Siento que algunos de ustedes han dejado perder esa llamita de esperanza, esa llamita que les ayudaba o les permitía estar como luchando por una situación importante, por un sueño, por una meta. Puede ser no solamente en el área del amor, sino también profesional, familiar, económica. Te está diciendo no es momento de rendirse, porque eso que parecía que ya no tenía posibilidades, realmente sí se va a dar. Tu segundo mensaje te dice: la naturaleza te enseñará a sanar. Mira que también es claro y directo, es sanación. Sanación espiritual, económica, amorosa, financiera, mental. Y si tú crees que esta sanación llega a tu vida, escribe "hecho está" en los comentarios. Finalmente te dice: acoge la luz del cambio. Como te digo, año nuevo, vida nueva. Esa persona del 2021 achicopaladita, sin esperanza, que al final terminó el año casi que, como dicen en mi país, en los rines, ya no va a ser el mismo en el 2022. Ahora serás una persona llena de poder. Y me encanta porque realmente te lo mereces. De paso, quiero agradecerte tus oraciones por mi salud. Voy mejorando poco a poco cada día. Y ha sido también por el amor de ustedes. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita. Iniciales importantes en estos días en el amor: la letra S, la letra C, la letra Z, la letra K y la letra E. Recuerden que estas son iniciales que pueden ser del nombre, iniciales del apellido, iniciales de la forma como le dicen a esa persona especial. Te invito a que justo en este momento digas el nombre de él o de ella en los comentarios. Bueno, recuerda que pueden estar juntos, separados o en contacto cero.
Vamos a ver qué quiere decirte respecto a sus sentimientos, respecto a sus pensamientos, respecto a lo que quiere y finalmente respecto a lo que espera de ti. Pero creo que el mensaje va siendo como claro. Iniciales, veo que algunos están saliendo con Libras, con otros Cáncer. En ese sentido les recomiendo que se dejen guiar por su ascendente o su signo en Venus, por Piscis, también Capricornios y vemos Sagitarios, ¿ok? Bueno, respecto a los sentimientos, esta persona quiere decirte: estoy dispuesto a entregar lo que tú me pidas. Estoy dispuesto a que las esperanzas que has colocado en nuestra relación, en nuestro vínculo, en nuestra conexión, se empiecen a dar. ¿Sí? Miren que tenemos la carta de la ofrenda. Y de paso de una vez voy a sacar cartas para clarificar todo esto. La carta de la ofrenda me dice que esta persona siente que nadie se ha entregado a él o a ella como tú lo has hecho. Veo que esta persona en ti ha encontrado a esa persona ideal, a ese compañero de vida, a ese compañero con quien quisiera pasar el resto de sus días, ¿sí? Esto, pues digamos que no ha sido de la noche a la mañana. Veo un sentimiento que ha sido progresivo y que en los próximos días tiende a materializarse, tiende a consumarse. A través de esta carta, de este 2 de bastos, me indica el tarot que va a estar llegando una especie de alianza, ¿sí? Me dice que puede ser una propuesta de matrimonio, una propuesta de bodas, pero es un logro luchado. Esto no ha sido, como te digo, de la noche a la mañana. Esta persona en sus sentimientos comienza a valorar realmente quién eres tú, a valorar realmente el lugar que tú le has dado en su vida, ¿sí? Vamos a ver qué nos quiere decir respecto a sus pensamientos. Mira que en sus pensamientos veo conflictos, ¿sí? Veo que esta persona pudiera estar siendo mal influenciada por alguien más. Está la carta de la rivalidad y la consultante invertida que me habla acerca de una situación que se le ha vuelto como una carga o una persona que se le ha vuelto una carga. Puede ser que esté lidiando con alguien que le puya ahí. Me resuena mucho que tiene que ver una ex o un ex, pero es una situación que ya se le ha vuelto fastidiosa. En sus pensamientos dice: ¿cuándo nos va a dejar en paz? ¿Cuándo va a permitir que podamos superar esto? La carta de la templanza allí me dice que sus pensamientos hacia ti son: si están separados, de reconciliación; si están peleados, de negociación; y ante todo pensamientos de equilibrio. Entonces yo veo que definitivamente a pesar de esta consultante invertida, a pesar de esa persona que intenta generar discordia o división, esta relación tiene un ánimo de reconciliación, de armonía, de equilibrio, de hacer las cosas de la manera adecuada. Esos son los pensamientos. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer. Tenemos aquí la soledad y la muerte, sí, en el tarot egipcio, y estas dos cartas juntas me hablan acerca de alguien que quiere ponerle final, sí, alguien que quiere cerrar una etapa en la cual sin ti se encuentra totalmente solo, totalmente sola. Una persona que realmente no disfruta los espacios donde tú no estás, que eres tú quien le da alegría, quien le da color a todas las cosas que él o ella hacen, ¿sí? Entonces debes tenerlo en cuenta, por favor.
Veo que quiere que algo finalice, que una etapa cierre o culmine para darle paso a algo nuevo. Recuerden que la muerte siempre nos habla de estas transiciones, de estos cambios. El hecho de que a esta carta le cubra el gran tarot con su rey de copas, que representa los sentimientos, me dice que se da paso a un amor más maduro. Esto es lo que quiere esta persona, un amor que ya no sea tan inestable, ¿sí? Veo que las intenciones de esta persona realmente hacia ti han mejorado de una manera considerable. Veamos qué se espera de ti en esta situación en los próximos días. Que tomes una decisión para buscar la tranquilidad entre los dos. La carta del juicio final, que a su vez tiene a Capricornio, un signo de tierra, nos habla acerca de esa decisión importante. Me dice que como persona tienes que dejar, digamos, de estar dejando las situaciones sin un buen cierre. Creo que estás evitando una conversación porque temes que esto termine en una pelea. Yo aquí percibo que tu persona especial no va con ese ánimo, que solo quiere hacer cierres a situaciones para que ustedes dos puedan estar mejor. Esta carta me habla de cierres inconclusos, pero lo que la persona está buscando es que tomes una decisión final buscando estabilidad como este signo de tierra para que puedan resolver entre los dos la situación que está aconteciendo en este momento. Quiero preguntarle ahora a las cartas qué te aconseja respecto a todo esto. Bueno, ¿qué le aconseja? Te dice, a través de la carta del emperador, que no tengas miedo a perder el control de las situaciones, ¿sí? Sobre todo por esto de acá, porque siento que estás muy predispuesto a que si conversan vayan a pelear o las cosas se salgan de control y te está diciendo no. Suelta la presión de tener el control y la seguridad siempre en las situaciones, porque eso es lo que a veces no te deja fluir. Y te está diciendo la carta del amor verdadero, del amor de copas, de las de copas, que es un amor verdadero correspondido que se transforma para bien y que trae prosperidad, abundancia y fertilidad a tu vida. Bueno, vamos a ver qué te dice el oráculo. Y en este momento los cronos de los extranjeros te dicen, llegará una persona con ideas nuevas, viene a instalarse, analiza las ideas porque podrían aportarte beneficios. Bueno, mil gracias por escucharnos. Recuerda cumplir todos los requisitos para participar, los cuales son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, dejarnos un comentario con una florecita y así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de tus lecturas privadas y estar en mis en vivo. Te quiero mucho. Bendiciones.